la señora Joyce Nuttall de Australia. Esperamos que ya nos esté acompañando esta mañana. Señora Joyce Nuttall, pero ya se encuentran aquí en este escenario de Perú, Latinoamérica, la señora Maribel Cormack Lynch, consultora internacional, para quien pedimos el primer aplauso de esta mañana. Que se escuche, por favor. Todos juntos vamos a aplaudir porque estamos en estas conferencias mundiales, así como también del Reino Unido nos acompaña la señora Kathy Gouch, investigadora de la Universidad Christ Church de Canterbury. Así es que bienvenida también. Y desde luego de Trinidad y Tobago, países del Caribe, está con nosotros Marva Ribeiro, consultora internacional. Y corresponde moderar esta parte de esta conferencia a José Miguel de Angulo, director nacional de Bolivia, Internacional Colombia y la Unión Americana. Así es que damos inicio pues para que seamos puntuales cuando son las 9:03. Una vez más, buenos días a todos y que aprovechemos estas conferencias a nivel mundial. Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos. Esperamos que hayan descansado bien y que tengan bastantes energías para escuchar la riqueza de las presentaciones del día de hoy. Para mí es muy grato presentar a la doctora Marva Ribeiro, de Trinidad y Tobago. Ella viene trabajando en la educación por más de 40 años en los diferentes niveles de la parte educativa, pero también ha estado muy involucrada en la parte del sistema educativo y por lo tanto conoce bastante todo lo que son programas de entrenamiento, capacitación a profesionales en la educación y también en la parte de políticas relacionadas con la formación de personal. Ella es parte de la fuerza o el equipo de tarea de CARICEM para la educación de los profesores en Trinidad y Tobago. Ella está especializada en educación de profesores, programas remediales y educación especial, y también en el desarrollo de la infancia temprana. Son las áreas de fortalezas de ella. Les voy a presentar ahorita la profesora, la señora Maribel Cormack Lynch, profesora de educación primaria, tiene posgrados en educación infantil, tecnología educativa con énfasis en diseño instruccional y en formulación y evaluación de proyectos, directora del centro educativo, formadora de formadores, funcionario gubernamental del Ministerio de Educación del Perú, condecorada con las Palmas Magistrales del Perú con el grado de educadora y actualmente presidente de la Red Nacional de Promoción de la Infancia y es vicepresidenta de la Asociación de Educación para el Desarrollo Humano. Voy a presentarles a las otras dos ponentes que tenemos en esta mañana con una riquísima experiencia en la parte de educación de educadoras y educadores que trabajan especialmente en la infancia temprana. Recuerden que desde el Acuerdo de Monterrey, el énfasis que se está haciendo es cómo trabajar en la primera infancia o en la primerísima infancia. La primerísima infancia, las investigaciones muestran una y otra vez que lo que sucede en la primerísima infancia repercute lo que va a suceder después en los programas preescolares y los programas escolares. Entonces, les voy a presentar a dos profesionales que también están trabajando en esta temática. La doctora la señora Kathleen Boucher de Australia, que nos acompaña, ella tiene una riquísima experiencia trabajando en investigación con las educadoras de la infancia temprana, de la primerísima infancia. Entonces, continuamente interactúa con ellas, aprendiendo las experiencias de ellas y sistematizando cuáles son las características importantes de las educadoras que están dedicadas a la primerísima infancia. Entonces, ella nos va a compartir una riquísima experiencia de ese trabajo. Igualmente,
la señora Joss Nation. Ella, la experiencia de ella también es con las educadoras que están trabajando en la primerísima infancia y tiene una experiencia en investigación, ha hecho gran cantidad de publicaciones y coautorías de artículos en el área de la infancia temprana y en la primerísima infancia. Ella tiene una iniciativa de investigación que es muy conocida, de aprendizajes para la construcción de la investigación en la educación de la primera infancia en Nueva Zelanda, en programas de los primeros años para el Consejo de la ciudad de Frankston, en el análisis de experiencias de evaluación de las prácticas de estudiantes de educación temprana con diversidad cultural y lingüística, como también a los supervisores del centro en la Universidad de Badyard. Y está trabajando en un proyecto de desarrollo curricular de 3 años para Gowrie, Melbourne, en la ciudad de Melbourne, en Australia. Muchísimas gracias y vamos a escucharles a ellas ahora. Thank you for this wonderful opportunity Muchas gracias por esta maravillosa oportunidad to present at this marvelous de Congress. presentar en este maravilloso congreso. I bring warm greetings Les from my traigo colleagues at saludos de Australian mis Catholic colegas University. de la universidad. Australian Catholic University is La across Universidad Católica Australiana 4 states and territories of cubre Australia. 4 estados y territorios de But Australia. I'm based in Melbourne, Pero yo which is estoy in basada en Melbourne, state that is que shown es in el yellow, estado que se Victoria. ve en amarillo, en Victoria. Next. This morning I will Esta mañana touch on 4 voy a tocar aspects sobre 4 of early aspectos childhood policy de in las Australia. políticas de la primera infancia en But Australia, mainly, pero I want to principalmente talk about the quiero early hablar childhood acerca workforce. de la fuerza de trabajo de la primera infancia. Australia has a very complex history Australia tiene un of early historial childhood muy provision, complejo para el suministro de very cuidados de similar la to primera other infancia, English-speaking muy countries. similar a la de otros países de habla inglesa. A strength that I see here in Una Mexico fortaleza que is yo the veo aquí en connection México between es la conexión entre la and salud education y la educación and parenting. y el cuidado de los padres. This is not so strong Esto in no es Australia. algo tan fuerte en Australia. In Australia, this is not En well Australia integrated esto at the no level está of bien policy, integrado a nivel de and it is not políticas well y no integrated está bien at the level integrado of practice. a nivel de la práctica. This morning I will Esta speak mañana mainly yo about voy a hablar early principalmente de la primera education, infancia y su childhood, educación, not so much health. no tanto sobre cuestiones de salud. Next. Since 2009, Desde the 2009, Australian government el has gobierno been australiano ha implementing estado a implementando comprehensive reform una reforma of early integral childhood education. de la educación para la primera infancia. I want to stress how Quiero important it enfatizar is la importancia for the reforms to be de que las comprehensive. reformas sean integrales. every aspect must be addressed Cada at the same aspecto time. debe ser abordado en el mismo Because every tiempo part of the porque reforms cada parte de la reforma Connects to the other parts se of the conecta reform. a las otras partes de la reforma. Next. The first initiative La primera is iniciativa universal access. es acceso universal. Every child in Australia Cada niño en will have Australia 15 hours tendrá of free 15 preschool horas in de the year preescolar before they go to gratuito school. por semana en el año anterior a entrar a la escuela. The second initiative La segunda iniciativa is to do with standards and tiene que ver frameworks con to estándares y support marcos higher para quality apoyar teaching and learning. la enseñanza y aprendizaje de alta calidad. And these standards include Y standards estos for the estándares teacher education incluyen program, normas for también the teacher para los training. programas de capacitación para maestros. Next. So, raise your hand if you are Levanten a la mano preschool si teacher ustedes son maestros or de working in preescolar childcare. o si trabajan en cuidados para los niños.
You must invest in the Ustedes teachers. deben invertir en los maestros. It is not possible to meet No goals es posible in early lograr childhood metas en without building primera the infancia knowledge sin and the acrecentar skills el conocimiento of y the las teachers. habilidades de los maestros. And I don't just mean the Y training at no the beginning, quiero decir nada más la capacitación the inicial, continuing sino professional que development la is so important. profesionalización continua. Esto es algo muy importante. Next. Before I finish, Antes de I terminar, want to point to some yo challenges quisiera in señalar Australia, algunos desafíos que continuing. tenemos en Australia que siguen adelante. and I want to know, are these Y also quiero saber challenges si for estos son Mexico? retos también aquí en México. Even with teacher education Aún programs, con programas de enseñanza available, para los maestros, we do not have enough nosotros qualified no teachers, tenemos suficientes maestros certificados. and our teachers Y often nuestros leave the maestros profession, a menudo or abandonan la they profesión move from o center to center. se cambian de una institución a otra. This is especially a problem Esto es away from the particularmente main un cities. problema en las poblaciones pequeñas. A related issue is the need Un to asunto develop relacionado strong es la leaders, necesidad de desarrollar because good líderes leaders, fuertes, they develop porque their staff los buenos líderes and they desarrollan encourage estas them to cosas stay y in a su early personal childhood. y animan a su gente a que se quede en la enseñanza de la primera infancia. And finally, we must Y finalmente, always remember that we are debemos at the recordar mercy que estamos of the a political merced process. del proceso político. In Australia, we have a En new Australia federal government tenemos un nuevo elected gobierno federal just last September. elegido apenas ahora en septiembre. Already there are signs Y that ya the new hay government signos will de slow que down el the nuevo process of gobierno reform. va a detener el proceso de reforma. Especially, they will slow down the Particularmente reforms van a to improve alentar the work of las teachers. reformas para poder mejorar el trabajo de los The maestros. early childhood field in El Australia campo is de working very educación hard temprana convince the en government Australia está to press trabajando para forward. convencer al gobierno de que So, esto avance. My closing Entonces, mi mensaje de cierre message, three things. son tres cosas. Invest in the teachers, Inviertan en los maestros, aim high, tengan altas metas always be vigilant. y siempre estén vigilantes. Gracias. Muchas gracias. Muy buenos días con todas y con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? A ver, ¿ahora escuchan mejor? ¿Eh? ¿Con un solo micro se escucha mejor? Porque lo importante es evitar el eco, ¿no es cierto? Bueno, muy buenos días con todas y con todos. Sean mis primeras palabras de agradecimiento a los organizadores de este evento en la cálida Puebla, donde vengo ya por tercera vez y veo cada vez más interés en la atención de los niños menores de 6 años. Cuando preguntamos a los maestros qué enfoque tiene el trabajo que están haciendo, nos dicen es un enfoque de derechos, pero ¿sabemos siempre a qué derechos nos estamos refiriendo? En los currícula que circulan de la formación docente no hay una parte de legislación. Y la legislación internacional, de la que todos los países de América Latina son signatarios, verdaderamente tienen aspectos muy importantes con la formación docente. No solo nos debemos de preocupar de lo que dice el niño, referido al niño, sino también qué es lo que está normando en cuanto a la formación docente. En el compromiso hemisférico que se firmó
en una reunión histórica, porque por única vez los ministros de Educación se reunieron para tratar la educación de la primera infancia. En los considerandos dice: afirmamos el compromiso de los estados o autoridades pertinentes para impulsar la formación profesional de calidad y el desarrollo continuo de los agentes educativos, docentes y técnicos de la educación de la primera infancia. Fortalecer la formación y desarrollo continuo de calidad de los agentes educativos para la primera infancia, incluyendo a los docentes, a las familias y a las comunidades como primeros espacios educativos. Nunca debemos de olvidar que los padres son los primeros y principales educadores y que la comunidad también tiene una responsabilidad importante en la atención de los niños. Luego se refirieron a la observación general número 7, ayer, distintos ponentes, que justamente habla sobre los derechos específicos de la primera infancia. Y ahí dice: los estados partes deben garantizar que las instituciones, servicios y guarderías responsables de la primera infancia se ajusten a criterios de calidad, especialmente en las esferas de salud y la integridad, y que el personal posea las cualidades psicosociales adecuadas y sea apto, suficientemente numeroso y bien capacitado. Es decir, no podemos dejar librada la atención y educación de los niños menores de 6 años sin que haya un personal suficientemente capacitado, y esa debe ser una exigencia de los maestros. Otras disposiciones legales las tienen todos los países en el aspecto de Latinoamérica, en el aspecto de legislación específica, a través de las leyes generales de educación, los planes estratégicos. Creo que todos tienen el plan de acción por la infancia y la adolescencia, la ley de carrera docente. Es decir, legislación hay suficiente. Lo que es necesario es conocer cómo eso se va aplicando. Si bien es cierto que la formación docente implica numerosos factores, también es cierto que hoy se reconoce la importancia trascendental que tiene el docente en la calidad de la educación. Todos hablamos hoy día de la calidad de la educación y la necesidad de que el servicio que llegue a los niños sea el mejor. Pero indudablemente quien va a poner en efecto esto es justamente el docente. No es posible lograr una educación de calidad sin tener en cuenta el desarrollo profesional de los educadores. Los esfuerzos por mejorar la calidad de la educación deberían de tener en cuenta también la problemática docente y generar intervenciones que encaminen tanto a su formación y desarrollo profesional permanente como a las condiciones de trabajo y a las remuneraciones. La UNESCO en el año 2006 hizo una evaluación de los programas destinados a la primera infancia y afirma que han encontrado que hay muchas deficiencias que subsisten a pesar de los esfuerzos y de la inversión que hacen los estados para mejorar la calidad. ¿Cuáles son las deficiencias principales encontradas? El trabajo con los padres de familia. No podemos obviar el trabajo. Cuando decimos muchas veces los padres de familia
de la puerta para afuera del centro, estamos cometiendo un grave error, porque nosotros somos mediadores en ese proceso educativo y quien sabe más de los niños son sus padres que los han tenido hasta el ingreso al centro educativo. Otra deficiencia, y eso fue mencionado ayer en distintos momentos, es la poca atención que se da a los menores de 3 años. Y no es que queramos institucionalizar a todos los niños, sino generar programas que fortalezcan el rol educador de los padres con respecto a los patrones de crianza. Otro aspecto es la educación bilingüe intercultural. En países de Latinoamérica, con tantas poblaciones que hablan otra lengua distinta al español, es necesario formar docentes para que esos niños reciban la primera atención en su lengua materna, que es fundamental en el aspecto afectivo y cognitivo. La inclusión de los niños con aprendizajes diferentes o con necesidades educativas especiales y la investigación y la evaluación, que serán 2 temas que se tratarán durante este congreso, pero que efectivamente, como decía ayer la doctora Fujimoto, cuando hemos buscado investigaciones referidas a los niños menores de 3 años, hay muy pocas investigaciones en América Latina que circulan para que conozcamos los resultados. En muchos casos están en las bibliotecas de las universidades, pero no están al alcance de todo el mundo. Estas deficiencias en general se asignan a que hay una relación estrecha o vinculante entre la formación que tiene el docente como mediador y responsable del aprendizaje de los niños con su formación inicial y su formación permanente. Por ejemplo, en muchos casos en los currícula no se consideran los avances científicos y tecnológicos. Y yo les pregunto a ustedes, ¿es importante para nosotros como docentes saber cómo aprende el cerebro del niño? ¿Cómo es que nosotros podemos proponer actividades, acciones con los niños si no sabemos cómo es que aprende ese niño? Es importante conocer que los niños desde bebés también sufren estrés. En muchos casos creemos que solo el adulto dice, estoy muy estresado, pero el niño que no es atendido en sus necesidades básicas y afectivas también sufre situaciones de estrés, y esto sucede muchas veces cuando el niño está institucionalizado y hay muchos niños y poco personal para atenderlo. ¿No es cierto? Tenti Fanfani, que es un educador argentino, investigador, en el año 2003 señala que las reformas educativas realizadas desde 1990 en la mayoría de los países de América Latina no han considerado en su formulación al docente, que es un elemento clave, es el factor humano fundamental por el carácter estratégico que tiene el estar frente a niños, el tratar todos los días con ellos, el ir descubriendo sus necesidades, sus intereses, su forma de aprender. Ayer nos decían también que no todos los niños aprenden de la misma manera, que no podemos homogeneizar las actividades y cuanto más pequeños,
mayores diferencias hay. Depende de los estímulos que han recibido desde la gestación, ¿no es cierto? Este autor también es muy crítico y al referirse a las dimensiones de la profesionalización dice que poco es lo que se ha hecho en materia de formación inicial y permanente, condiciones de trabajo y remuneración de los docentes latinoamericanos. Si lo que se quiere realmente es mejorar la calidad de los aprendizajes, las políticas educativas deberán poner en el centro de la agenda la cuestión de la profesionalización de los docentes, pero desde una perspectiva integral. En muchos casos, las leyes, la carrera, indica qué forma se va a promover al docente, cuáles son los requisitos, pero no ve todo lo que implica la formación de un personal tan especializado como es el que va a trabajar especialmente con los niños menores de 3 años. Tanto que yo muchas veces considero que la formación del docente para atender a los menores de 3 años debería de ser en un curso de posgrado, luego de que el docente ha recibido una formación inicial, puesto que las características, conocer las características del desarrollo del niño, saber lo que el niño puede hacer, es importantísimo. Si sabemos, por ejemplo, cómo va poco a poco independizándose por la ley próximo distal las partes del brazo y que lo último que desarrolla es esa coordinación fina, no pondríamos a los niños de 2 años a hacer bolitas de papel, porque todavía no tiene esa habilidad. Entonces, qué importante es poner el énfasis en cómo desarrolla ese niño, cuáles son las habilidades que tiene, cómo ha sido criado. Según la literatura que hemos consultado sobre este tema, en la actualidad y en el marco en el marco de la universalización de la educación, que es un reto, la escuela enfrenta el reto de incrementar los niveles también de calidad y pertinencia. No es solo crecer por crecer, es crecer también con calidad, con equidad y con pertinencia. Y equidad quiere decir llegar a todos los niños, es decir, hasta los niños que viven en los lugares más alejados y que muchas veces quedan al margen. Además de los desafíos que supone una sociedad que está sujeta a cambios muy rápidos, tanto en los aspectos sociales como en los aspectos técnicos, como en los culturales, en los económicos. Entonces, el docente se enfrenta muchas veces a situaciones en que no sabe cómo actuar porque no lo ha recibido en su formación primaria. En escenarios marcados por la pobreza y la exclusión social, el papel del docente tiene que ir mucho más allá de lo que aprendió en su formación en la escuela normal o en la universidad, ya que debe de involucrarse y comprometerse con esa población, porque a la vez que maneja en su práctica pedagógica estrategias didácticas eficaces y flexibles, también tiene que tener en cuenta lo que decíamos, las necesidades e intereses de los niños y además las características del contexto sociocultural en el que se va a desarrollar la acción educativa. Por otra parte, encontramos
cambios en la estructura familiar, ¿no es cierto? Ya la mujer sale más del hogar para trabajar fuera de él y el niño debe de ser atendido por alguien. Y así es como surgen los servicios de atención durante 8 horas diarias, ¿no? Que los docentes tienen que enfrentar nuevos roles, ¿no? Ya no es solamente el atender a los niños, el programar actividades para ellos, sino interesarse en aspectos de salud, de nutrición, de gestionar el plan y además ver la transición de ese niño que va a sufrir la segunda transición, porque la primera transición es la que se da cuando el niño nace, ¿no es cierto?, de un ambiente cálido y cómodo a otro más difícil para él, lleno de ruidos, de olores, ¿no? Esta nueva transición es importantísima porque es que pasa del ambiente materno del hogar, tiene que pasar a una institución con una persona distinta y la persona debe de estar preparada para afrontar esta situación. Bueno, frente a toda esta problemática que encontramos entre la formación inicial, la capacitación, que muchas veces no da los resultados esperados porque no tiene el seguimiento, vemos que hay cosas, por ejemplo, que las ideas fundantes de la educación inicial, con Froebel, con Montessori, privilegiaba el juego. Y resulta que ahora, en el 2013, tiene que salir la observación general número 17 para orientar la importancia del juego, del ocio, ¿no?, de la apreciación del arte, ¿no? Probablemente para mejorar la calidad de la educación en la región sea necesario realizar un cambio sustantivo en la formación del docente, es decir, a partir de un perfil de un docente para el siglo XXI que va a tener múltiples funciones distintas para las que anteriormente había sido formado. Y para terminar, les quería comentar que la UNESCO ha hecho un estudio en 7 países, 3 países de América Latina y 4 de Europa. De América Latina, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, y de Europa, Alemania, España y Holanda. De todas esas experiencias que ellos han evaluado como experiencias innovadoras, solo la Universidad Pedagógica de Colombia tiene la licenciatura en Educación para la Primera Infancia de 0 a 8 años y el Instituto de Educación de Minas Gerais de Belo Horizonte. Este estudio considera una serie de factores y dice que no porque sean exitosos pueden ser trasladados a otras realidades sin el necesario estudio, sin un marco teórico. Pero en este extenso informe, miren, se señalan 5 características fundamentales en los modelos innovadores estudiados que sí es importante tener en cuenta cuando queremos hacer, ya termino. Dice, su relación dialéctica entre la teoría y la práctica. No se puede solamente dar teoría si no se enseña cómo eso va a la práctica. Por eso la importancia de los talleres de ayer en los que nos abrieron otras perspectivas en cuanto a la enseñanza de la lectura y escritura. El docente también debe ver el desarrollo de las experiencias en contextos variados, no solo con niños seleccionados.
la apuesta por unas prácticas de calidad, el creciente peso de las prácticas dentro del currículum, más práctica que teoría, porque lo que vamos a ejercer como docentes es la práctica pedagógica. Todos los modelos analizados además muestran una fuerte orientación hacia la investigación relacionada con la formación de docentes, afirmando que la investigación en los centros de formación de docentes es uno de los elementos definitorios de los centros de calidad. Bueno, muchas gracias. Good morning. I've been asked to talk about Vieron hablar policy sobre las in the políticas UK, en and el in Reino Unido y en particular particular en And my Inglaterra. own research asked En mi the propia question, investigación who cares for babies sobre la pregunta and young ¿quién le children? importan los niños y los bebés? In the UK, there's a long history En of Inglaterra nursery hay una schools. larga historia sobre maternales. With concern in the early part of the 20th century En la primer parte del siglo XX, that children were in need of los niños education at the necesitaban earliest stages. educación en sus primeras etapas. There were early pioneers like Había the Macmillan pioneros sisters in the 1900s en 1900 who believed that very poor children que creían que los niños muy pobres more necesitaban help and care mucha más than their ayuda parents could offer them. de lo que le podían ofrecer sus padres. These nurseries specialized in offering open air Estos care maternales se especializaban en cuidado diario al ambiente, with the health of the children as the focus. con la salud de los niños como objetivo. In those days, En esos días, the children's well-being el bienestar de los niños parecía ser la prioridad. since then, Desde and entonces, certainly in the last few decades, y en las últimas décadas, the use of formal daycare has increased. el uso de maternal como formal se ha incrementado. Economic, social and cultural factors Hechos económicos, sociales y each all culturales contribute to han families' use of contribuido childcare for al their babies and toddlers. uso de los maternales para las familias. In the UK, nearly 60% En el Reino Unido, casi el of babies and 60% de los toddlers are cared bebés for by someone other se than their cuidan por parents. alguien que no sean los padres. Approximately 40%, Aproximadamente 40%, more than 500,000 más children de under medio 2 millón de niños con menos de 2 años de edad are in en formal Inglaterra daycare. están en maternales Some formales. spend up to 50 hours a week in centers. Algunos se pasan casi 50 horas a la semana The en youngest estos baby centros y los bebés In our más research, jóvenes in this kind of daycare en was este tipo 7 de weeks old. maternales tienen 7 semanas de edad. The political position of care La and posición education política de cuidado y educación ranges across 3 separate debates. va a un rango de 7 debates. The containment of children, La protección de los parents working. niños mientras los padres están trabajando. normalizing children, Normalizar a los niños e to ensure intervenciones that all para asegurar que todos los niños achieve preordained standards, logren estándares and preestablecidos economic advantages y ventajas so económicas that more children develop para the que más ability niños desarrollen la habilidad contribute para financially contribuir financieramente a la society. sociedad and there are fewer requiring support from public y services que haya in the menos future. apoyo que viene de los servicios públicos en el futuro. Amongst these debates, Entre estos debates there's frequently a conflation hay frecuentemente un Education conflicto and de care. educación y cuidado policy rhetoric, en retórica de política, always with education as the main siempre como focus. con la educación como objetivo principal. Additionally, Adicionalmente, there's been a move away from the idea se han of movido childcare al más as a lejos de la public idea service, del cuidado de los serving niños como un society servicio and the public público, good. sirviendo a la sociedad, towards a new hacia position una nueva posición where
where childcare has become a private donde el cuidado de service los niños provision in the UK. se ha vuelto una provisión de servicio privado en el Reino Unido. In the UK, En el Reino Unido, childcare has become big el cuidado de business los niños se ha vuelto un gran negocio. with private service provision. Con la provisión de servicios Its privados marketisation se ha vuelto una parte del mercado has an inevitablemente impact on y practice tiene un with children, impacto en la práctica con los niños, with those businesses in the poorest con area aquellos negocios en las áreas más pobres, demonstrating the poorest levels of care. demostrando los peores niveles de cuidado. There's been a huge expansion of Ha childcare habido una gran businesses, expansión en including el negocio for-profit de los businesses niños since 1990, que tienen increasing que from ver con ganancias 59,000 places to now en el 1.6 Reino Unido million. desde 1900 hacia 1.6 In millones. financial terms, the En sector's términos growth financieros, is now el sector estimated está at 4.6 creciendo en billion un pounds, estimado de with 4.6 2.5 billion miles de millones de resulting libras, from daycare provision for just a half resultado a como million babies under provisión de 2. medio millón de bebés bajo la edad de 2 años. The financial burdens on Las families cargas are high. familiares de las familias son altas. Average fees are Las approximately tarifas £5 per promedio hour. son aproximadamente 5 Approximately libras por hora, 8 aproximadamente American $8 104 americanos o pesos. 104 pesos. And the question of affordability Y la is cuestión a de constant posibilidades debate. económicas es un debate constante. Government subsidies offer Los 15 hours subsidios del provision gobierno per week ofrecen 15 horas for de children provisión aged 3 gratuita and para 4, los niños entre and for the 3 y 4 poorest años de edad 2-year-olds. y para los más pobres de 2 años de This edad. funding is to meet the combined Estos political fondos aims es para of helping combinar mothers to ayuda work política y ayudar a las madres a trabajar and intervention in con disadvantaged intervención children's en care and niños con education. desventajas en salud y educación. In daycare, the En issue los of maternales qualifications is el tema de troublesome. calificaciones es un problema. In schools for En las children over the age escuelas, of 4 years, los niños que teachers tienen más de must have a 4 degree, años, los be maestros graduates, tienen and que have tener, qualified teacher status. tienen que ser calificados. Pay and conditions for Las them pagas y las are condiciones protected. para ellos son However, protegidas. Sin many of embargo, those muchos working de with children in ellos que daycare trabajan have very con low los levels niños of en maternal qualification tienen bajos and lower niveles de standards of pay and calificaciones conditions of work. y malos estándares de pagos y condiciones de trabajo. We found in our research that those working with the Encontramos en youngest nuestra babies investigación que los que trabajan con are bebés frequently más the least jóvenes experienced son and the normalmente least los que tienen qualified menos members of staff. experiencia y con menos calificaciones. In 2012, En 2012, the UK government el gobierno commissioned a national del Reino review Unido of comisionó una revisión education and nacional de childcare educación temprana qualifications, y calificaciones para el cuidado de los niños, carried out by Professor Nutt Brown. llevado por la profesora Nutt Brown. This review expressed Esta concerns revisión tiene que ver that con practitioners were las not prácticas equipped with the knowledge, que no skills, estaban and equipadas understanding con they las need to give habilidades y el babies and young entendimiento que children necesitaban dar a los high-quality bebés y experiences. niños jóvenes con altas experiencias de The calidad. government's response El gobierno y su is now respuesta to rename es ahora el renombrar early years workers at los 2 levels. trabajadores Early years de educators edades tempranas and en early years 2 teachers. niveles, educadores y profesores. But these teachers will not have Pero the pay estos maestros no tendrán or status of las teachers condiciones in de paga o schools estatus de maestros who are en in las public escuelas service, y as they're en mostly servicios being paid públicos, for by los childcare cuales normalmente businesses se pagan involved como in profit negocios growth. de cuidado de los niños en un negocio en crecimiento. So in the UK, working Entonces, in en childcare is still a el low Reino status Unido, job trabajar en este and tipo is de not seen trabajo as a profession no se ve como una or a profesión vocation. o una It's rotación. difficult to progress in Es childcare work, difícil crecer en el trabajo del cuidado de los and niños training and support remains limited. y la capacitación es muy Yet, limitada. Sin embargo, although the people working with aun cuando la babies gente que trabaja con feel bebés themselves to be se neglected, sienten como negligidos, they say dicen they're working with the most que están precious trabajando things con in las parents' cosas más lives. preciosas en la vida de los padres. And our job is to help Y nuestro politicians trabajo es trabajar a los policymakers políticos y las personas que hacen las leyes
to realize the a importance darse of work cuenta de la with importancia del infants. trabajo con los infantes. This is essential. Esto es across the world. esencial a través del mundo. There are clearly in the UK tensions Claramente hay tensión en el Reino between Unido corporate providers and national en los policy, proveedores y las políticas nacionales, as well as challenges to both así como los retos from para international ambos research. con investigaciones internacionales. For example, Por ejemplo, the government el recently gobierno wanted to increase recientemente ya quería incrementar the number of el children número de that niños each adult que could care cada for, adulto podía cuidar, from one adult to 3 babies de un adulto a 3 bebés to one adult to 4. a un adulto a 4 bebés. But academics, Pero los académicos, parents, los padres and employees y los empleados fought against this lucharon contra esto and continue to do so. y continúan And it has haciéndolo not changed. y no ha cambiado. There's a worry Hay una preocupación that childcare de que is el also cuidado de los becoming niños se está unaffordable volviendo demasiado costoso for many low-income working families. para muchas familias con bajos ingresos. The cost of childcare has increased by El costo de este 6% cuidado ha incrementado el last year. 6% en el último año. Our government appears unwilling Nuestro to invest gobierno no quiere invertir in spite of calls for universal a pesar de childcare las opportunities. llamadas para las oportunidades para los niños. For the care of babies and young children, Para el quality cuidado de los niños, la calidad, rather than quantity of mucho más provision que is of calidad y la concern. provisión, es una preocupación. Our central national regulator has Nuestro become regulador nacional central se ha sole vuelto judge of el único árbitro en la calidad, with power removed from local con el poder authorities. removido de las autoridades locales. We're worried this may create a Estamos disincentive preocupados to que esto improve. creará un Except in incentivo ways para that are mejorar, easily assessed. es en excepción de cosas que ya lo estaba haciendo. The training of inspectors has also been La questioned. capacitación de los inspectores también se ha cuestionado. In the corporate En el world, mundo corporativo, market forces las fuerzas del are mercado supposed to determine deberían quality and determinar la provision. calidad y la provisión. However, Sin embargo, in the real world, en el mundo real, this sometimes means that esto a the veces economic significa que las circunstancias families económicas de las familias determine who determina cares for their babies a quién le importan o and quién children, cuida a sus bebés y sus and how niños their children are cared for. y cómo se cuida de ellos. In the future, En el finally, futuro, finalmente, many of us in the muchos de UK, nosotros en el Reino Unido, and thankfully here and across y the esperamos que aquí y alrededor del mundo, world, are campaigning for the care of estamos the en youngest campañas children. por el cuidado de los niños To be más seen as a jóvenes para que se priority. vean como una prioridad. We would also like our government También nos gustaría que nuestro gobierno to focus se enfocara on one en un single aim, simple objetivo, the care of children, el cuidado de los niños, rather than to try and más que satisfy tratar many de and various satisfacer political ambitions. muchas ambiciones políticas. My fear is Mi miedo es that we may well be institutionalizing que a lo mejor babies estemos young institucionando los bebés y los niños unless their care jóvenes, can be given prominence. a menos que se le dé prominencia al cuidado. Now, in our country, Ahora en nuestro país we seem to have created an parece que hemos institutionalized creado babyhood una infancia institucionalizada and a childcare market y el mercado del cuidado de los niños, with the possibility that con la care posibilidad de can que el be cuidado compromised pueda ser comprometido between the ambitions of entre las politics and ambiciones de business. políticas y negocios. We're calling for a return to the Estamos idea of llamando un childcare regreso as a de la public idea de good que el cuidado de los niños es un bien público, rather than for private gain, más que una ganancia privada, and an introduction of a y una public-funded introducción system o of una universal presentación care del cuidado may- público de los niños que podría may, with care, podría put children in their childhoods podría poner a los center of niños policy and en su practice. infancia en lugar de políticas y servicios como prácticas. I don't know how you feel Yo no about sé it in cómo ustedes Puebla, se sientan sobre esto en Puebla, but sometimes pero a home veces in the nuestro UK, hogar en it el seems Reino to be Unido a distant home. parece ser un hogar lejano. Thank you very much. Muchas gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días a todos. Good morning, everyone. Buenos días. I am very happy to be able Estoy to muy present contenta you de today ser capaz de presentarles el día de hoy Early Childhood Care and Education in the El- Caribbean community. hablando de la educación de We los usually niños call it CARICOM. en Trinidad y Before I y start, Tobago y los países del I would Caribe. like Antes you de que to stand empiece, up. quisiera que todos se pararan. Stand up. Por favor, párense. Take a deep breath. Tomen un gran respiro. Take another one. Otro más. Put your hands up. Suban las manos. Down again. Ahora bájenlas. Now you sit. Y You ahora should se be sientan. awake and Deberían de ready to estar listen to me. despiertos y muy listos para escucharme. Great. Muy bien. You know we do this with all Nosotros our little hacemos children. esto con todos nuestros And niños we get them to y concentrate on los what hacemos we que want se them to. concentre en lo So that que is why I nosotros try queremos that. que hagan. Por eso intenté esto. You will notice that we are, Ustedes as we saben, think, como all nosotros very, very pensamos, different. todos somos But when muy you listen to diferentes, all pero these cuando escuchamos presentations, a las You presentaciones, realize that we are all the same. nosotros somos exactamente lo We have mismo. the same challenges. Tenemos los mismos We tend to retos, be able tendemos a ser to look at capaces one another and a put vernos the entre same nosotros kinds y of ponernos en las solutions. mismas soluciones. So that means we Y eso must get significa together que more debemos often. unirnos mucho más seguido. For my presentation, Para mi presentación, I will begin by presenting the comenzaré context of the presentándoles Caribbean en and contexto ECCE de Caribe ACCE and how policy in y cómo las ECD políticas was en first ACD initiated fue and the iniciada status of ECD en el policy estatus de in políticas CARICOM. ACD en CARICOM. I will then tell you a bit about our Les voy a decir un international poco de partners. nuestros socios internacionales. I'll tell you a bit about our Les voy a hablar international de partners nuestros socios and how they internacionales y influence cómo en la influencia and support y el the apoyo development of del public desarrollo de policy. políticas públicas. Is this presentation up Esta in Spanish? presentación es en español. It should be in Spanish Debería while de I estar say en it. español mientras estoy hablando en inglés. Okay. I actually did all that translation myself. Bueno, de hecho yo hice And la not traducción corrected. y me la They're corrigieron, not using it. pero no la están utilizando. I will follow up with teacher education for ECD. Empezaré y voy a continuar con la educación de los maestros para el SCE y los retos y respuestas. Okay. In order to Bien, present para to you, poder I thought I should do presentarlo, a little bit of quisiera hacer un research. poco de investigación. I sent a structured questionnaire to Entonces our countries mandé in un the cuestionario Caribbean. a todos nuestros socios en el Caribe y Data from recibí 11 countries. la respuesta de 11 países. Looked at and examined some cohort He estado education examinando reports, cursos y reportes en special educación, and children reports, reportes information from de the educación OERU, especial, de OAS project ORUS, reports, ORU, Task Force on de Teacher CARICOM, Education reports. Fuerza So de quite a bit of Trabajo y, reports that we had y here, reportes en I educación de los examined. maestros y los And, hemos examinado. I tried to put all this Intenté together. poner todo esto reunido. So let us move forward. Entonces vamos más adelante. The Caribbean community. La comunidad del Caribe. We are made up of 20 countries Somos 20 of países various sizes. de diferentes tamaños. We have a total Tenemos population una of población total de 17,844,000. 17.844.000 And Haiti alone y solo Haití tiene 10.671.000. So the remaining Entonces, 19 los otros countries 19 have países only tienen solo 7.173.000. That's amazing. Esto es increíble. And our smallest country Y has nuestro a país más population pequeño tiene una of población de 33,000 people. 33.000 Very, very personas, small. muy chiquitita. And of the 20 CARICOM Y de member los states 20 and miembros de associated CARICOM member states, y miembros Suriname asociados, is Surinam predominantly es Dutch predominantemente speaking, Haiti que is hablan predominantly holandés, French speaking,
Haití es francés y otros países por su desarrollo histórico también hablan un segundo idioma, como nosotros tenemos Belice con español, Santa Lucía con francés, y tenemos Guyana con un gran número de gente indígena, tienen como 14 diferentes idiomas. Somos muy diversos en el Caribe, pequeños pero muy diversos. De estos estados tenemos influencias de las organizaciones de los Estados americanos, porque 14 de ellos son independientes, estados OES, y tenemos miembros de CARICOM, también tenemos 7 organizaciones de estados del este del Caribe, y por nuestra localización en el Caribe tenemos influencia de la OAS y de del Commonwealth. Entonces ven mucho del apoyo de la OAS y del Commonwealth, y también tenemos algunas organizaciones como UNICEF y UNESCO que nos apoyan en el desarrollo de políticas y en muchos fondos. De los datos que recibimos, encontramos que tenemos en el 3 a 5, el grupo de edad de 3 a 5, tenemos 35% a 100%, y con todos los países están tratando de lograr el 100% al 2015, lo cual es bastante difícil. Pero los registros en estos centros SCs de 3 a 5 años deben ser acompañados por un certificado de nacimiento y por vacunas. Son necesarias estas vacunas. Y después de 3 a 5 años tenemos desarrollos como visión, escucha y otras necesidades especiales. Entonces tratamos de elegir los retos que tienen los estudiantes, los niños, antes de que lleguen al nivel primaria. En Trinidad y Tobago y Santa Lucía, esto es muy bien organizado como sistema, y en otros países están tratando de llevarlo a cabo también con la ayuda de UNICEF y de la UNESCO. El gobierno y las escuelas asistidas no son tantas como las escuelas privadas en la mayoría de estos países. Y esto es porque la historia de ACCE en el Caribe, donde empresas privadas llevaban el cuidado de los pequeños niños y organizaciones de niños también ayudaban. Pero con los cambios de la sociedad, con tantas madres que van a trabajar y tantos niños necesitando este trabajo y el tipo de investigación y de formación que estamos obteniendo, los gobiernos se están moviendo para tomar el control y apoyar la educación y la ayuda para los niños. Pero todavía tenemos un reto. Tenemos el sector dividido de nacimiento a menos de 3 años. Ahí tenemos guarderías y después cuidado en casa. Y de 3 a menos de 5 años tenemos centros de educación temprana, y de 5 a 8 años está el nivel primaria y es nivel de infantes. Y tenemos los ministros de educaciones, que son los responsables de 3 a 8 años. Y después tenemos el Ministerio de Protección Social, que es el de Salud, que raramente desarrolla sus propias políticas de cuidado de nacimiento a 3 años, porque ellos son los que tienen que ver también con el cuidado de las madres embarazadas.
evaluación para políticas públicas y su desarrollo comenzó cuando el gobierno empezó a ver de forma más cercana el desarrollo de la primera infancia y la educación. Y entonces la evaluación de los sistemas mostró un gran número de retos. Guarderías y centros de cuidado para los niños no tenían los espacios adecuados y los materiales. Había insuficiente número de personas que trabajaran ahí de cuidado para los niños. Había insuficiente de número de administradores para 3 a 5 años. Muchos niños no iban a las guarderías o centros de cuidado de temprana edad. Había un número insuficiente de centros de cuidado para la primera infancia y había pocos centros donde se tenía que pagar para ir y el currículum era demasiado variado. Esto tenía que ver al principio de los 60 y después de todos estos años, estos son los mismos retos, son exactamente los mismos, a lo mejor no tan graves como eran entonces, pero todavía son los mismos retos. Encontramos que en países, para poder trabajar en los retos, ya no están trabajando en una gran cantidad de cosas para ayudar. Y acá tengo un diagrama que les muestra la influencia de las diferentes organizaciones en el Caribe. No voy a continuar con demasiados detalles. En 1997 fue un año significativo para la comunidad del Caribe. La CARICOM y los jefes de Estado adoptaron un plan de acción para la educación de la primera infancia del 2002 al 2006 como un campo de trabajo y como un marco de trabajo, como un génesis de trabajo. Y esas prioridades estratégicas fueron alineados con un plan de implementación y también dentro de acuerdos que incluían la Convención en los Derechos de los Niños, Educación para Todos, Bienestar para los Niños y Convención para la Eliminación de la Discriminación contra las Mujeres. Y tengo todos estos listados en esta parte. Y mientras continuamos con la génesis del campo de trabajo, del marco de trabajo, las estrategias se implementaron con sensibilidad para el uso de accesos geográficas, diferencias geográficas, inclusividad, incluyendo los gobiernos, desarrollos de socios internacionales, organizaciones internacionales, PRNs, familias, guardianes legales y otros. Y como pueden ver, todos se reunieron en todos los que podríamos pensar. Y estos factores, solo unirlos a todos ellos, siempre tiene que ser considerado cuando estamos planeando para cualquier desarrollo en la región CARICOM. Y nuestro marco de trabajo, la región del CARICOM, incluye cultura y respeto para los derechos de los niños, desarrollo de la infancia temprana, mortalidad materna, mortalidad del infante, protección de los niños, investigación de SIDA, retención de los niños en los sistemas de escuela, y esto se modificó el 2006 para incluir a niños que habían sufrido cambios climáticos o cualquier. Esto tenía que ver también con, por ejemplo,
cambios en su geografía. Y estos detalles desarrollaban cuestiones específicas en el periodo del 2002 al 2015. Y el marco regional para las acciones para los niños guía el trabajo de la infancia temprana en el Caribe. Y tenemos un grupo que trabaja directamente con primera infancia y tiene que ver con todos los socios más importantes en la región. Y ellos son los responsables de identificar y coordinar las actividades regionales y ACD que apoyan y facilitan la acción a nivel nacional. Los objetivos de las acciones de los niños en el marco regional son comprensivas, sustentables y efectivas en la infancia temprana, en el desarrollo de los programas de todos los Estados miembros, mientras hablamos como los niños y los maestros. Esto tiene que ver con todos los programas para los Estados miembros. Esto es uno de los objetivos. Ese marco regional para acciones de los niños dice que para el 2020 el entrenamiento de los maestros y calificaciones tendrán que ser establecidos y que todas las certificaciones para la infancia temprana tendrán que ser establecidas, pero también para los practicantes de la infancia temprana y la certificación tendrán que ser establecidos en los marcos de trabajo. También notamos que los documentos de las políticas de los ministros de educación contienen acciones para los niños de 3 años de edad y olvidaron del nacimiento hacia los 3, pero algunos países están integrando. Por ejemplo, en República Dominicana también están incluyendo de 0 a 3. Datos de los países, de los 11 países también mostraron que hay instituciones formales que están proveyendo entrenamiento, capacitación, pero hay muchos problemas y retos. Tenemos retos que tienen que ver con las cambiantes características de la sociedad, relacionados con mejorar la calidad de los maestros y la profesión de enseñanza, la deteriorización de la calidad de educación, bajo rendimiento de las escuelas. Los maestros y cuidadores tienen mínimos o no certificaciones, la relevancia del contenido del currículum en la educación de los maestros y las prácticas y políticas del desarrollo de los maestros. Todos estos requieren asistencia. En algunos sectores privados tenemos gente sin calificaciones y que les pagan muy poco, pero la gente se le paga por este servicio. Más maestras, más madres están trabajando y están surgiendo más centros. También tenemos problemas financieros y entonces hicimos mucha asistencia en el Caribe. En esta presentación les puse algunos de los retos que tienen que ver con CARICOM. Entonces no las necesito repetir. Tenemos muchos desafíos en nuestra educación para maestros también. La investigación que se ha hecho en el Caribe en el año 2009 nos mostró que nuestros programas
eran muy diversos e inclusive la certificación al final de la licenciatura era muy diverso. Al final de la educación de licenciatura se otorgaba un diploma o certificado una licenciatura de preservicio, y todo esto se otorgaba cuando terminaban la educación básica, y después tenía capacitación de posgrado y de maestría y doctorado. Aquí lo que les he presentado son proyectos regionales que se usaron para enfocar SEE y asistir al Caribe en el desarrollo de políticas. Aquí tenemos apoyo del OAS y también de UNESCO. Espero que al final de esta presentación se les dé una copia de la versión en español para que ustedes puedan tener esta información. No se mueve la diapositiva, pero solo les quería decir una cosa más. Cuando nos dimos cuenta de lo que estaba sucediendo en la comunidad del Caribe y lo que estaba sucediendo internacionalmente, los ministros de educación de COSOD establecieron un grupo de trabajo para la educación de maestros y también pidieron que este grupo desarrollara un marco estandarizado para maestros y que incluyera a todos los maestros, incluyendo a las personas que trabajaban en guardería y en educación básica. Establecieron un consejo para que se desarrollara capacitación para maestros y también pidieron consejos nacionales. Mi presentación también contiene toda la información al respecto escrita en español, y todo esto fue aprobado por nuestros secretarios de educación en abril de este año. Entonces, todos vamos hacia el desarrollo de consejos de educación para maestros y en suministrar desarrollo profesional continuo para todos nuestros maestros. Esto inclusive personal de guarderías y de maternales. Y por lo tanto, yo digo que la comunidad del Caribe está haciendo un llamado de apoyo para acrecentar las capacidades en países con economías pequeñas. Estamos buscando capacitación para maestros y personal. También la exposición a los trabajadores del servicios médicos, acceso a investigación acerca del desarrollo de niños de la primera infancia. Quisiéramos ver que las corporaciones y las distintas secretarías que son responsables de los niños de 0 a 8 años. Nos gustaría también apoyo del ITEN para que todas las organizaciones responsables de ESD y todo esto poner bajo una sola sombrilla para poder enfocarnos en los mismos asuntos. Y por lo tanto, yo quisiera cerrar diciendo que la comunidad del Caribe están en distintas etapas del desarrollo del sistema educativo ESC. A pesar de los desafíos de tamaño y la escasez de recursos humanos y financieros y economías en problemas que a veces impiden el progreso de poder lograr los objetivos para el desarrollo humano y social en CARICOM,
hay la intención de mejorar los estándares y la calidad en el sector, en todo el sector, en el sector ESC en toda la región. Muchas gracias. Esta mañana nos honra con su presencia la Directora General de Protección a la Infancia del DIF Nacional, la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. Su semblanza curricular, licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California, premio de su generación, Mejores Estudiantes de México, doctora en Derecho, egresada de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Mejor promedio de su generación. Es reconocida con la presea a la dignidad profesional otorgada por el Colegio de Abogados, Foro de México, entregado por el Presidente de la República en la ceremonia del día 12 de julio del año de 1995. En su desempeño profesional se destacan, entre otros cargos, jefa de sanciones en el jurídico de la Contraloría de la Federación, subdirectora de Coordinación Interinstitucional de la Dirección General del Registro Nacional de Población de la Secretaría de Gobernación, en la Secretaría de Educación Pública como secretaria auxiliar y secretaria técnica del secretario del ramo, en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia del DIF, primero como directora de Asistencia Jurídica y después como subdirectora general de Asistencia de Integración Social, coordinadora de asesores de la Subprocuraduría de Coordinación General y Desarrollo de la Procuraduría General de la República, asesora de la Subcomisión de Niñas, Niños y Adolescentes de la Cámara de Diputados, subcoordinadora de asesores de la Secretaría General del ISSSTE. Actualmente es directora general de protección a la infancia del Sistema Nacional DIF. Dejamos con ustedes a la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. Bienvenida. Muchas gracias, muy buenos días. ¿Cómo estamos? Gracias a Dios. Me da mucho gusto volver a encontrarme con ustedes. Ayer tuve la oportunidad de estar en la ceremonia inaugural y como les decía, desde ayer siento una emoción enorme ver este auditorio. Son en verdad muchísimas las personas congregadas aquí y eso refleja el interés sobre este tema. Sé que es difícil captar la atención precisamente porque pues, somos muchos aquí reunidos, pero voy a tratar de precisar algunos de los aspectos que nosotros tenemos en este momento como un quehacer institucional en los tres órdenes de gobierno. ¿Tienen frío? Un poquito, ¿verdad? Amaneció un poquito frío también en la Ciudad de México, está bajando la temperatura significativamente, pero ante todo está el calor humano, eso es lo más importante, ¿verdad? Gracias en verdad por estar acá. Entiendo que hay representantes de todos los estados del país, que tenemos, me imagino, una serie de personas de todas las profesiones también aquí, además de docentes, profesores, que están involucrados en la atención de la primera infancia. Tenemos, como ustedes saben, a panelistas internacionales, nacionales. Total, estamos de plácemes en Puebla, porque como les decía ayer, qué chula es Puebla, ¿verdad? Bienvenidos todos. Mi presentación parte precisamente, como les comentaba, de hacer referencia a lo que tenemos en DIF para atender a nuestros críos, a la primera infancia.
En primera referencia, quiero decirles que la Convención sobre los Derechos del Niño es el marco legal que plantea a cada niño y niña un derecho a un nivel de vida adecuado para su desarrollo físico, mental, espiritual, moral y social. Estos son algunos de los instrumentos como marco jurídico general que guían nuestro quehacer cotidiano. Tenemos también la observación general número 7 del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas del 2006, recordando que el Comité de los Derechos del Niño, de acuerdo a la propia convención, es precisamente el encargado de dar seguimiento al cumplimiento de la convención en todos nuestros países. Esta es una convención que tiene en realidad el mayor número de ratificaciones a nivel internacional de todos los tratados de derechos humanos. Únicamente Somalia, Estados Unidos y Sudán del Sur no la han ratificado, pero es en verdad el gran instrumento para saber cómo estamos en todos los países del mundo. También tenemos en el ámbito nacional la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que es el marco general también en el ámbito que nos permite la protección de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes. Y más recientemente la Ley General de Prestación de Servicios de Atención, Cuidado y Desarrollo Infantil, de 2010, y tiene por objeto establecer la concurrencia entre la Federación, los estados y los municipios, así como el Distrito Federal, y también atiende a los sectores social y privado en materia de prestación de servicios para la atención, cuidado, desarrollo integral infantil, garantizando el acceso de niñas, niños a diversos servicios, todo esto en condiciones de igualdad, calidad, calidez, seguridad y protección adecuadas. La mayoría de los programas que tenemos en la región de las Américas en materia de primera infancia se ha propuesto como metas el fortalecimiento del desarrollo infantil temprano, incluido el desarrollo socioemocional, cognitivo y físico, la ampliación de la oferta de cuidados perinatales a las madres y la educación a los padres en prácticas de crianza, salud e higiene. La experiencia de México es contar con reglas de operación claras, definidas, evaluadas por organismos externos a los ejecutantes que reflejan una buena práctica que posibilita tomar mejores decisiones en inversión pública y en la reorientación de los programas. En el Sistema Nacional DIF tenemos el Programa para la Protección y el Desarrollo Integral de la Infancia, conocidos como Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, CADI, y los Centros de Asistencia Infantil Comunitaria, CAIC, que tienen como finalidad proporcionar atención integral a niñas y niños menores de 6 años en situación de vulnerabilidad mediante acciones educativas que desarrollen competencias básicas para la vida social, familiar y personal. Como pueden apreciar ustedes en el cuadro, tenemos la referencia para entender qué diferencias tenemos entre unos centros y otros. En los CADI atendemos a nuestros críos de 45 días a 6 años con un programa educativo escolarizado y asistencial, con un personal además profesional y técnico, y tenemos la atención integral en alimentación. El rubro de salud y educación también se cubren y este modelo opera en zonas urbanas. Hay una infraestructura construida ex profeso. En los CAIC tenemos a nuestros críos de 2 a 6 años con programa semiescolarizado y educativo asistencial, con personal habilitado, atención integral, pero este tiene la característica de encontrarse en la zona rural y
tiene una infraestructura acondicionada. Esto es, podemos tener CAIC en cualquier ubicación, no necesariamente tenemos una infraestructura ad hoc. Es importante también comentarles cuáles son los componentes de este modelo educativo asistencial y sus competencias de 0 a 3 años de edad y de 3 a 6 años. Sobre los conocimientos de base del modelo, como podrán apreciar, tenemos en niños y niñas identificación de cuerpos, identificación de objetos y su función, seres vivos, números y letras, formas y colores, fenómenos naturales. Con respecto a la infancia, tenemos valor de la infancia, desarrollo del niño, valores y desarrollo emocional, salud y alimentación y los riesgos. Todo esto en el ámbito familiar. Y en la comunidad, los derechos de los niños y niñas, los ambientes para la adquisición de competencias, higiene y salud, seguridad, cultura y diversión. Con respecto a la competencia de 0 a 3 años, tenemos específicamente el aspecto de adaptación al medio físico y social, en el rubro características físicas y biológicas vinculados a la vida diaria, así como protección y sobrevivencia. Para la formación personal y social, autoconcepto, confianza e iniciativa, autocuidado y autorregulación, juego, habilidad social, hábitos elementales y sociales y creatividad. Con respecto a la competencia comunicativa y de representación, tenemos el lenguaje oral, la expresión, el cálculo, la medición, la orientación espacial y temporal, expresión y apreciación musical, expresión gráfico-plástica y expresión corporal. Así también tenemos lo que corresponde a la competencia de 3 a 6 años en los rubros que pueden ustedes apreciar, como son desarrollo personal y social, que tiene que ver con la identidad personal y autonomía, las relaciones interpersonales, en lenguaje y comunicación, el lenguaje oral y el lenguaje escrito, en pensamiento matemático, números, forma, espacio y medida, exploración y conocimiento del mundo, en el rubro mundo natural, cultura y vida social, así como en expresión y apreciación artística y en el desarrollo físico y salud. En el año 2010 surge la posibilidad de contar con el programa de estancias infantiles para apoyar a madres trabajadoras. Este es un modelo en el que participa el Sistema Nacional DIF, que lleva a cabo los procesos de supervisión y capacitación en los temas relacionados con el cuidado y la atención infantil. Por su parte, la Secretaría de Desarrollo Social es el encargado de los procesos administrativos y la supervisión en temas relacionados con la seguridad de los inmuebles y protección civil. ¿Qué cobertura tenemos en este momento para este programa? Tenemos a nivel nacional 9.395 estancias infantiles afiliadas, 136.581 niñas y niños atendidos, y desde que se inició el programa se han atendido a 1.166.317 niños. El programa genera aproximadamente 43.866 fuentes de ingreso entre responsables de estancias y sus asistentes, siendo el 99% mujeres. Me llamaba la atención hace un momento ver las cifras que nos presentaba nuestra compañera, porque nuestra dimensión es tan diferente. Nosotros, como un país tan grande, tenemos en realidad una necesidad mayor de contar con espacios para el cuidado de nuestros niños. Con una población de 112 millones de personas en todo el país, imagínense ustedes, a su vez, poder revisar cuántas madres de familia necesitan tener bajo cuidado a sus pequeños hijos. Es de verdad impresionante el reto que tenemos en México
de hacerlo y de hacerlo bien además. Por ello, el realizar un evento como este, yo subrayaba ayer, es tan importante porque en los 3 órdenes de gobierno nosotros tenemos que sumar esfuerzos. DIF nacional lo hace a través de los sistemas estatales y municipales DIF, porque quiero decirles que el sistema nacional DIF es la institución del gobierno federal más descentralizada que existe. Cada sistema, ya sea estatal o municipal, tiene la característica generalmente, sobre todo los municipales, de llegar a las zonas más alejadas del país. Es el primer nivel de atención que tenemos y ahí en el municipio se plasma precisamente el requerimiento de las madres trabajadoras. Por su parte, los sistemas estatales DIF son organismos descentralizados con personalidad jurídica y patrimonio propio. No son delegaciones del DIF nacional. Ellos trabajan de manera autónoma, siguiendo sí parámetros, normativa, asesoría del sistema nacional. Aquí tienen ustedes enumeradas las capacitaciones que proporcionamos en las estancias infantiles, porque como les comentaba hace un momento, a nosotros nos corresponde estos procesos. Esto permite una operación adecuada y el cuidado de nuestros niños, señalando las capacitaciones básicas, iniciales y permanentes. En este cuadro pueden apreciar ustedes precisamente todo lo que tenemos para atender a nuestros niños. En general, yo les diría que cada vez más se requiere el énfasis en capacitación por todo lo que esto implica en los rubros que a continuación pueden ustedes apreciar. Y sobre todo, el DIF lleva a cabo capacitación, por un lado, pero también lleva a cabo acciones de certificación. Nosotros certificamos en la mayoría de los procesos al personal responsable. Esto atiende a la norma técnica de competencia laboral, cuidado de las niñas y los niños en centros de atención infantil. Como avance les puedo decir que hemos logrado, de acuerdo a los años, en 2008, 3.894 responsables frente a grupo y en 2009, 6.243. Y después viene una sustitución por los denominados estándares de competencia laboral y en este sentido, en el estándar de competencia laboral 024, que es el relativo a cuidado de niñas y los niños en centros de atención infantil, se capacitaron y certificaron los números que ustedes aprecian en pantalla. Para 2003 llevamos 2.342, pero seguramente todavía en el cierre del año tendremos algunas certificaciones más. Y esta es una evaluación autorizada por el CONOCER para certificar los estándares de competencia laboral aplicables a la primera infancia para nuestros propios centros, CADI y CAIC, a los que he hecho mención hace un momento. En obvio de tiempo y para respetar la participación de mis compañeras, yo únicamente quiero enfatizar que esta es una suma de esfuerzos en el ámbito nacional, que cada una de las entidades federativas se ha caracterizado por su compromiso para el cumplimiento, pero que todavía nos falta mucho para hacer en este ámbito. Por ello, considero que este tercer Congreso Mundial, Políticas Públicas de Primera Infancia, que estamos celebrando en esta bella ciudad, nos va a dar pautas, guías, para seguir en esta labor. Pensar también que los tiempos y el presupuesto que podamos invertir en infancia es realmente una inversión y no un gasto. Que también los niños
son una parte indispensable en este proceso de democracia que tenemos en el país. A veces se subestima a nuestros niños. Este es el gran problema que tenemos, no solo en nuestro país, en muchos países del mundo. Pese a la Convención de los Derechos del Niño, que tiene de verdad un nuevo paradigma de atención a nuestra infancia y adolescencia, porque es pasar a nuestros niños de considerarlos como objetos de lástima a realmente unas personas con dignidades. Ese es el gran cambio que marca la Convención sobre los Derechos del Niño, que todavía no se asimila. Los niños son personas, no son menores. Por ello el calificativo de menores resulta despectivo. Son niñas y niños con plenos derechos, al igual que las personas adultas, pero además con la protección que merecen por su condición de vulnerabilidad. Luego entonces habrá que hacer conciencia sobre esto en nuestro trabajo y cuidar con todo cariño, con toda nuestra calidez posible a nuestros niños de temprana edad. Es una frase muy reiterada decir que son el futuro del país, es un lugar común. Sin embargo, yo diría que no nada más son el futuro, son el presente de este país. Y si no cuidamos a nuestros niños, no vamos a estar en posibilidad de tener un mejor país. Es indispensable, pues, atenderlos de la mejor manera, con el mayor compromiso, con la convicción que sé que ustedes tienen y con una mística de servicio que tiene que ver el darse a los otros, el comprometerse y amar lo que se hace precisamente porque se hace por este futuro y presente de México. Finalmente, quiero recordar aquí a la poetisa chilena Gabriela Mistral con un pensamiento que ella señalaba en una oportunidad. Todo lo que hemos menester tiene espera, el niño no. Él está haciendo en este momento su sangre, construyendo su cuerpo, ensayando sus sentidos. A él no se le puede decir mañana, él es ahora. Muchísimas gracias por la bendición de tenerlos aquí y por la bondad de escucharme. Un abrazo muy fuerte para todos. Gracias. ¡Arriba Puebla! ¡Viva México! Hasta pronto. Muchas gracias, doctora María Leonor. Como hemos visto, hay una gran comunalidad de lo que está sucediendo en el mundo. Fuimos iniciados rápidamente a tener una visión de lo que sucede en Australia. Se identificaron situaciones muy similares a las nuestras en Latinoamérica, como es la necesidad, la urgencia de un acceso universal a la educación en la infancia temprana y en la primerísima infancia. La urgencia de eso, la urgencia de calidad de programas. Hemos visto que para formar educadoras o ofrecer programas se requiere una gran especialización. Es el área más especializada en toda la cadena educativa. Cualquier otro daño que cometamos en otras etapas, carencias o deficiencias, el impacto es mínimo comparado con el impacto que se produce en un cerebro que está en formación en el periodo más crítico de mayor desarrollo de ese cerebro, que es en los 2 o 3 primeros años de vida. Entonces, la calidad es crucial. También se nos habló de la innovación, la importancia de hacer investigación y capacitación de educadoras y educadores. Es crucial para poder llenar esos requisitos de calidad.
Se nos recordó también, Maribel nos recordó la temática de derechos. Sabemos todos y que también fue tocado por la doctora María Leonor, de que todos escuchamos que debe ser la educación basada en derechos, pero a veces no le ponemos mucha atención a los derechos y seguimos viendo a los niños y a niñas como objetos receptores a los cuales les estrellamos currículos y programas, como plastilina que tenemos que formarla nosotros en nuestros programas educativos. Tenemos que repensar el rol de lo que son los educadores y las educadoras, donde respetamos profundamente sus derechos de los niños y de las niñas y les dejemos a ellos ser esas ciudadanas y ciudadanos que se van gestando como sujetos humanos, sin modelos intrusivos, violentos y atentatorios al desarrollo de ellos y de ellas. Nos recordó también la importancia, Maribel, de la Convención, de la importancia de reconocer cómo la Convención reconoce la urgencia de la provisión de servicios de alta calidad y educadores bien capacitados para esos. Nos recordó también la importancia de articularnos con la familia, que hay que repensar seriamente el rol educativo, que ya el sistema educativo no puede funcionar marginado de la familia, que solo la familia llega hasta la puerta y se le dan los informes y los reportes. Tenemos que repensar, reimaginar otro modelo educativo donde estamos claramente articulados con los padres de familia y las familias mismas como coeducadores, y que nosotras y nosotros como educadores somos mediadores ante la familia, que también tiene un rol educador sobre esos niños infantes. Nos recordó también la importancia de la interculturalidad, el derecho de los niños y las niñas a pertenecer a esa interculturalidad de nuestras naciones, de nuestros pueblos, de ser multiculturales, multilingüísticos. También le recordó el impacto del estrés, lo tóxico que sucede en nuestras familias. Las familias y la transición a los sistemas educativos como generadoras del estrés, que es un tóxico muy grave en el desarrollo de la arquitectura cerebral de los infantes. Posteriormente fuimos viendo todo lo que fue la doctora Kathleen Good, nos recordó todo lo que la gran importancia de hacer investigación con las educadoras que están trabajando con los niños y las niñas. Nos recordó la importancia de este cuidado bien especializado con alta capacitación en niños y niñas de 1 a los 3 años. Terminó con un mensaje muy poderoso, recordar que la educación no puede entrar ahorita en el mercado, especialmente de los infantes, es un bien público y no puede quedar atrapada ahorita por la mercadería de las ofertas de servicios particulares, muchos de ellos de mucha dudosa calidad, pero con altas estrategias de marketing, y que es el Estado el que debe ofrecer excelentes programas de desarrollo integral de la infancia, especialmente en la primerísima infancia, con acceso universal, donde todas y todos, qué forma de nivelar profundamente las grandes desigualdades de nuestros países, donde todas y todas puedan tener acceso a excelentes programas del Estado. Nos lanzó serios mensajes como la relación de educadoras infantes, de la relación de 1 a 3, y no esa tristeza de vemos estos grupos grandes de 12, 15 hasta 20 niños en un aula sentada con una educadora con mínima capacitación en eso. Posteriormente pasamos a ver todas las investigaciones con la doctora Ribeiro que se ha hecho sobre los países del Caribe, la región Caribe, esta complejísima área de 20 países con múltiples culturas, idiomas, lenguajes, pero cómo decidieron hacer un esfuerzo conjunto de conocer qué está pasando con la infancia. Se hace una investigación y esta investigación permite hallar hallazgos similares a los que han sido presentados con las otras ponentes, y la urgencia de hacer propuestas innovadoras, integradoras de servicios que involucran la mortalidad, reducir la mortalidad materna, la mortalidad infantil, la cultura del respeto también basada en los derechos humanos, y fruto de estas cosas se lanza estos programas de desarrollo integral de la infancia, donde nos muestra que ya se están haciendo pasos avanzados en Latinoamérica, en la región del Caribe, que es corroborado con la historia de México y los esfuerzos de México para también abrir las puertas a la infancia temprana. Pero como decía la doctora María Leonor, nos recuerda que todavía falta mucho por hacer y que es urgente que todas y todos nos unamos esfuerzos justamente con lo que emerge aquí en México con el
con el Pacto de Monterrey, donde nos llama, nos da el derrotero, la ruta que tenemos que toda Latinoamérica, es un acuerdo de todos los países de Latinoamérica y el Caribe, que nos da el rumbo hacia el cual todas y todas debemos dirigirnos en políticas públicas, con esos 5 elementos énfasis que debemos todos conocer bien y promocionarlos. Muchas gracias a todos y a todas por la atención a este panel. Muy amable. Es así como terminamos esta ponencia, pero así también todos los participantes, el DIF, la OEA, Televisión Educativa, Gobierno del Estado de Puebla, Secretaría de Educación Pública y Gobierno Federal, entregan esta constancia y este reconocimiento a Elba Leonor Cárdenas Miranda. También a Jocelyn Grace Nuttall. Jocelyn. De igual manera a Maribel Cormac Lynch. Kathleen Goduch. A Marta Leonora Ribeiro. Y finalmente a nuestro moderador José Miguel de Angulo Angulo. Pues los despedimos de esta primera conferencia con ese aplauso de todos ustedes. Muchas gracias.